Capítulo 1. El camino al infierno. Era tarde en la noche, en lo profundo de un frondoso bosque. El suelo estaba sumido en la oscuridad bajo el espeso dosel de hojas. Los pocos rayos de luna que lograban atravesarlo iluminaban débilmente el suelo, revelando un exuberante pasto. Curiosamente, no se oía ningún sonido, ni búhos ululando ni insectos piando. Solo el silencio puro y sereno de un bosque tranquilo y apacible. O al menos así era antes de que 5 remolinos de fuego rojo sangre surgieran de la nada. Las misteriosas llamas iluminaron el paisaje, antes oscuro, y abrasaron la tierra al extenderse una hacia la otra, fusionándose rápidamente para formar un círculo perfecto antes de ramificarse hacia el interior, creando una estrella de 5 puntas. En cuanto terminó, varios símbolos rúnicos aparecieron entre las llamas antes de que un remolino de fuego oscuro se formara en el aire, justo encima del centro. Ni un segundo después de su creación, una pierna con un zapato de tacón blanco y negro y pantalones rojo claro salió disparada y se clavó en el suelo con tanta fuerza que provocó varias grietas. «No puedo creerlo», gritó una voz femenina enojada mientras la dueña de la pierna cruzaba el portal, revelando a una mujer encantadora, aunque de aspecto inusual. Vestida con un elegante smoking rojo, era increíblemente alta, al menos 1,80 m, pero aún así bastante delgada, con cabello largo y rubio y piel pálida, blanca como el almidón, salvo 2 ojeras rojas en las mejillas que la hacían parecer constantemente ruborizada. Sus ojos, fijos en una mirada fulminante, eran de un rojo puro, sin pupilas visibles entre la esclerótica amarilla, y un par de colmillos afilados asomaban por la parte superior de su boca mientras sus labios se curvaban en una mueca. Esta era Charlie Morningstar, la única hija de Lucifer, la princesa del infierno, y en ese momento un demonio increíblemente enojado. De todas las cosas que él quiere que haga algo así. Gritó con rabia e incredulidad mientras se agarraba los lados de la cabeza, agarrándose mechones de pelo mientras caminaba penosamente por el bosque. Ni siquiera pareció importarle, pues el portal por el que había entrado se desvaneció tras ella sin dejar rastro, e incluso la hierba quemada había vuelto a crecer. En cambio, la furiosa princesa del inframundo siguió adelante, ciega de furia, hasta encontrarse frente a un roble gigantesco. Gruñendo en voz baja, echó el brazo hacia atrás mientras el fuego infernal se cernía sobre su puño, antes de que la rama cayera a su lado, y las llamas demoníacas se extinguieran al estrellarse contra el árbol. Un suave llanto resonó cuando los hombros de Charlie comenzaron a temblar. La demonio alzó brevemente la cabeza para mostrar sus mejillas manchadas de lágrimas antes de estrellarla contra el árbol. Esto se repitió varias veces, y cada golpe hundía la madera un poco más, hasta que dejó una huella casi perfecta de su rostro en la corteza. Esto no es justo. Trabajé tan duro para organizarlo todo, y ahora papá decide dejarme esto en la estacada. Es un asco. Maldijo entre sollozos, mientras las lágrimas se le escapaban de la hendidura en la corteza del árbol y le caían sobre los hombros mientras el recuerdo de su reciente conversación con su padre le daba vueltas en la cabeza. Más temprano ese día, lo siento cariño, pero no puedo permitir que continúes con este pequeño proyecto de rehabilitación por más tiempo. Sentado en su trono con una mirada completamente despiadada en su rostro, Lucifer observaba apáticamente cómo su hija lo miraba en estado de shock e incredulidad. Pero papá, balbuceó Charlie mientras intentaba acercarse a su padre, pero se quedó paralizada al verla fijamente. No lo entiendo. Nunca has tenido un problema. ¿Por qué ahora? Porque como princesa del infierno, y como mi hija, deberías dar ejemplo de corrupción y desesperación, no de esta tontería sobre la redención, dijo el gobernante del infierno, con una leve burla al final mientras se llevaba una copa de vino a los labios y daba un generoso sorbo. He tolerado tu comportamiento durante décadas, creyendo que era solo una fase, una simple rebeldía adolescente que superarías con el tiempo. Sin embargo, aquí estás, con casi 200 años, y aún así sigues actuando como una niña. No soy, sí, lo eres, interrumpió Lucifer con firmeza, envuelto brevemente en un aura completamente negra que le provocó escalofríos. Al disiparse, el ángel caído chasqueó los dedos, lo que provocó que un sirviente diablillo de aspecto nervioso se acercara rápidamente con una copa de vino en una bandeja. No solo insistes en seguir con esta tontería, sino que ahora has empezado a arruinar mi reputación. Ya corren rumores por los 9 anillos. Entre las familias reales se rumorea que mi hija no es más que una ingenua y descorazonada fracasada que aún no ha tenido ni una sola alma. Esa última parte hizo que Charlie se estremeciera antes de bajar la mirada al suelo, incapaz de refutar lo que había dicho su padre.
Para los demonios de clase alta, la cantidad de almas que poseían, almas condenadas reales y no el papel moneda, era un símbolo importante de poder y fuerza. Incluso era tradición en algunas familias llevar a los hijos a reclamar su primera alma como una especie de gesto de madurez. Y, en general, a su edad, la mayoría ya estaría alcanzando al menos los 2 dígitos, si no los cientos. Así que no tener ni uno solo todavía sería considerado absolutamente vergonzoso, por decirlo suavemente. No entiendo por qué sigue siendo tan importante. Levantando la cabeza y cruzándose de brazos, Charlie se mantuvo firme mientras miraba a Lucifer a los ojos. El infierno ya tiene demasiadas almas. Por eso tuviste que aceptar esas brutales exterminaciones cada año. Miles de almas son exterminadas cada año simplemente porque no tenemos suficiente espacio para mantenerlas a todas aquí. Cierto, admitió su padre, asintiendo lentamente mientras giraba lentamente su vaso nuevo, contemplando el líquido carmesí que se agitaba en su interior. Pero eso no cambia la realidad, y la realidad es, de repente, la mano del hombre se disparó y agarró a su sirviente por el cuello antes de romperlo con un crujido espantoso, haciendo que Charlie se estremeciera de nuevo al ver que su cabeza se inclinaba hacia atrás para mirarla. No pudo evitar retroceder cuando dejó caer al diablillo, ahora muerto, al suelo, con el cuerpo desplomándose inerte contra el suelo, con un hilillo de sangre y esputo rezumando de su boca. Esto es el infierno, donde los fuertes prosperan y los débiles son abandonados a su suerte en la basura. Mientras hablaba, Lucifer chasqueó los dedos de nuevo, lo que provocó la aparición de 2 diablillos más, quienes rápidamente recogieron a su camarada muerto y se lo llevaron. Mientras lo hacían, el mismísimo rey demonio se levantó de su asiento y se acercó a su hija, con pasos lentos y gráciles que irradiaban poder. Una vez lo suficientemente cerca, extendió la mano vacía y acarició suavemente la mejilla de la chica. Charlie retrocedió un poco al principio, pero poco a poco se hundió en su tacto mientras una sensación de consuelo la invadía. Te amo, cariño, eres una de las cosas más preciadas del inframundo para mí, y no sé qué haría si algo te pasara, dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa genuina en sus labios por un instante, antes de volver a una tranquila apatía. Así que, por favor, entiende por qué hago esto. ¿Qué estás? Ah. Charlie no tuvo tiempo de preguntarle qué quería decir con eso cuando sintió que algo le agarraba la mano y un dolor intenso y punzante le recorrió el brazo. Retrocediendo en estado de shock, bajó la mirada y vio la mano de su padre, que antes sostenía la copa, entrelazada con la suya mientras un aura roja y maliciosa fluía de su palma hacia su piel. Papá. ¿Qué estás haciendo? Me estás haciendo daño. Lucifer guardó silencio y simplemente apretó su agarre mientras Charlie intentaba frenéticamente zafarse, con una expresión inmutable incluso cuando ella cayó de rodillas gritando de dolor. No fue hasta que la última chispa de magia se filtró en su brazo que finalmente la soltó y regresó a su trono, dejando a la joven rubia gimiendo donde yacía. Aferrándose el brazo tembloroso mientras el dolor remitía lentamente, Charlie solo pudo contemplar con horror los símbolos rúnicos grabados en la pálida piel de su palma. No lo hiciste, papá, por favor. Un contrato de alma, su padre la había puesto en un contrato de alma. Lo siento, cariño, pero me has obligado a hacer esto, dijo su padre al volver a sentarse y juntar los dedos. Si insistes en seguir con este sueño tuyo, debes reclamar al menos un alma viviente bajo tu poder en las próximas 12 horas. No lo haré, no puedes obligarme, papá, por favor, suplicó Charlie, con los ojos llorosos al comprender la realidad de lo que Lucifer había hecho. Si no lo haces, jamás hablarás ni intentarás ningún tipo de rehabilitación de almas condenadas por el resto de tu vida, terminó sin darle importancia antes de chasquear los dedos de nuevo, convocando a 2 imponentes hombres bestia demoníacos que agarraron a Charlie por ambos lados y la sacaron de la habitación. Presente, había pasado de apoyar la cara en el árbol a sentarse contra él, con la espalda pegada a la corteza, mientras miraba la luna a través de una abertura en el dosel. Tenía lágrimas secas en el rostro, pero fruncía el ceño ligeramente al bajar la mirada hacia la marca rúnica en la palma de su mano. No podía creer que su padre hiciera algo tan horrible como obligarla a firmar un contrato de almas como este, y con estipulaciones tan injustas. O condenaba personalmente un alma, lo cual contradecía todo lo que ella representaba, o se veía obligada a renunciar a su sueño para siempre. Ni siquiera podría pronunciar la palabra redención. Literalmente, el contrato le impediría hablar si lo intentara. Maldito seas, papá, ¿cómo pudiste pedirme esto? ¿Condenar a alguien solo para demostrar algo? Murmuró antes de suspirar frustrada y ponerse de pie.
No puedo quedarme aquí sentada y deprimida, necesito actuar, por mucho que lo odie. Dicho esto, expandió sus sentidos para intentar encontrar la confluencia de fuentes de vida más cercana. Si iba a hacer un trato con alguien y arrastrarlo al infierno, tendría que observar a los humanos de la zona y elegir a uno adecuadamente. Su plan era encontrar a alguien que ya estuviera camino al infierno, con la esperanza de aliviar la culpa que sentía por haber condenado a alguien. Si aceptaba su trato, podría alojarlo inmediatamente en su hotel feliz y rehabilitarlo para que pudiera ir al cielo. Ella hace lo que su padre le pide, consigue que apoye sus metas y demuestra que son posibles de un plumazo. ¿Qué podría salir mal? Yo le eché maldición, pensó con expresión seria mientras sentía 4 almas cerca de su posición, corrección, 3, una de ellas falleció casi tan pronto como lo sintió, y les deseó una vida en paz después de la muerte. Otro también estaba muriendo según lo que podía sentir, pero quien quiera que fuera se aferraba desafiante a la vida con todo lo que tenía. Aunque fueron los 2 últimos los que más le llamaron la atención, uno era joven y vibrante, con una pureza delicada propia de un niño pequeño, mientras que el otro estaba tan lleno de rabia y odio que Charlie estaba casi seguro de que era algún tipo de demonio de la ira. Sin embargo, lo alarmante era la cercanía entre ambas almas, hasta el punto de que casi estaban entrelazadas. Oficialmente preocupada por el alma maliciosa y el recién nacido, Charlie se dirigió a las fuentes de vida, atravesando follaje y arbustos antes de adentrarse en un enorme claro que parecía haber sido escenario de una batalla feroz. El suelo estaba lleno de cráteres en varios puntos. Los más grandes estaban ubicados de tal manera que le indicaban que una criatura enorme había estado allí. Fuera lo que fuese, parecía que ya no estaba y eso era algo por lo que Charlie estaba agradecido. No le gustaba la idea de enfrentarse a algo que dejaba una huella de 80 pies de ancho. Despojándose de esos pensamientos, vio a 2 humanos adultos tendidos en el suelo ante un altar ritual, sobre el cual descansaba un bebé llorando, envuelto en una cuna. Uno de ellos, un joven rubio, yacía inmóvil, sin duda el alma que Charlie había presentido morir, mientras que la otra, una encantadora pelirroja, arrastraba débilmente su cuerpo hacia el altar, dejando tras sí una espesa mancha de sangre en el suelo. Acercándose con cautela al principio, la princesa demonio abrió mucho los ojos al ver que ambos adultos habían sido atravesados por algo tan enorme que les había dejado un agujero más grande que su cabeza en el torso. Jadeando de preocupación, todos los pensamientos sobre la orden de su padre se desvanecieron en su mente mientras corría a ayudar a la mujer que forcejeaba. Señorita. ¿Se encuentra bien? Preguntó, sabiendo que era una pregunta ridícula, pero demasiado alarmada por lo que se había encontrado. Al no obtener respuesta, Charlie tomó la mano de la mujer y sintió alarmado lo rápido que se le escapaba la energía vital. Aguanta. Te ayudaré. Solo aguanta. Con cuidado, giró a la mujer boca arriba, apenas reprimiendo una arcada al ver la sangre y el tejido colgando del enorme agujero, antes de intentar usar magia curativa para cerrar la herida. Por desgracia, Charlie no era precisamente muy versado en este tipo de hechizos, y lo máximo que pudo hacer fue detener la hemorragia, dándole a la mujer unos preciosos minutos de vida. Kusina Uzumaki, cuyo nombre le vino a la mente en cuanto hizo contacto, tosió sangre mientras giraba débilmente la cabeza hacia el altar. Naru, dijo con voz entrecortada, llamando la atención de Charlie. Suponiendo que la mujer se refería al bebé que seguía llorando y que dicho bebé era su hijo, basándose en los rasgos del hombre rubio muerto, la princesa del infierno le aseguró a la pelirroja. No te preocupes. Tu hijo está bien, señorita. Puedes sostenerlo después de que te cure. ¿Quién eres tú? Preguntó Kusina, sintiendo que recuperaba algo de fuerza, aunque la abandonaba rápidamente. Soy Charlie. No hables, por favor. Ahorra fuerzas, siguió intentando curar a la mujer, pero heridas como estas eran demasiado extensas para alguien con su poca experiencia. Aparte del enorme agujero donde supuestamente estaba su estómago, había una extraña tensión subyacente en la fuerza vital de Kusina que Charlie jamás había sentido. Era como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de su alma junto con el estómago. No sirve de nada, no puedo hacer esto, a menos que, incapaz de contenerse, Charlie apartó una mano y la miró, observando con pesar cómo un suave resplandor etéreo se formaba en la palma. Las runas brillaban en la penumbra, casi como si la estuvieran provocando con su presencia, como si la estuvieran molestando.
Podría usar el contrato del alma en ella para curarla, pero entonces pero morirá si no lo hago, y su hijo, al observar al recién nacido Naruto y apretar el puño mientras luchaba contra las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos, Charlie sintió un vuelco en el corazón. Podía dejar que la mujer muriera libre y ascendiera al cielo. Un alma tan pura como la suya no iría a ningún otro lugar, dejando así a una niña sin madre, o podía salvar su vida a costa de arrojar un alma inocente a las profundidades del infierno. Tenía que elegir, el tiempo se acababa, lo siento, pero, esta es la única manera, se dijo a sí misma, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Señora, puedo salvarle la vida, puede vivir una vida plena con su hijo, pero tendrá un precio, trato hecho. Exclamó Kusina antes de que Charlie pudiera terminar, sorprendiendo a la demonio con su abrupta respuesta. Pero señora, ni siquiera se lo he dicho, me da igual, la pelirroja la interrumpió de nuevo, levantando la cabeza temblorosamente para que su mirada amatista pudiera clavarse en los ojos rubí de la rubia. Había un fuego desafiante en ellos, uno que se negaba a apagarse incluso cuando la luz se desvanecía a cada segundo. Cueste lo que cueste, acepto, lo que sea, para estar ahí, para él. Al escuchar esto, una lágrima culpable corrió por la mejilla de Charlie mientras se mordía el labio y asentía en señal de comprensión. Está bien entonces, dijo con voz entrecortada y de mala gana antes de agarrar lentamente la mano de Kusina como para estrecharla, presionando las marcas de su palma contra las de la mujer moribunda. En el momento en que lo hizo, un nuevo pentagrama llameante apareció debajo de las dos mujeres mientras, sin que Charlie lo supiera, un extraño brillo pulsó desde sus hombros. Yo, Charlie Morningstar, hija de Lucifer el caído, el círculo comenzó a girar mientras ella hablaba, ganando velocidad gradualmente a medida que las llamas se elevaban más, las llamas rojas y doradas lamían ambos cuerpos sin dejar marca. Por la presente te concedo una nueva vida. Rastros de magia roja y dorada descendieron del brazo de Charlie hacia el de Kusina, mientras que las runas desaparecieron de la palma de la demonio y reaparecieron en la de la pelirroja. Una vez completada la transferencia, un suave resplandor rojo envolvió todo el cuerpo de la humana mientras se elevaba lentamente por encima del ardiente sigilo demoníaco. A cambio de tu alma eterna como servidumbre. Charlie terminó, sellando el trato y retirando la mano justo cuando el fuego del pentagrama estalló en el aire y envolvió por completo la figura de Kusina en una luz cegadora. Por favor, perdóname, el resplandor iluminó el claro, bañando los árboles, a ella misma, al hombre fallecido y al bebé que aún lloraba con una luz infernal antes de apagarse lentamente para revelar a la renacida Kusina Uzumaki. Ya no era humana, sino algo parecido a un sabueso infernal, aunque con una marcada naturaleza vulpina en lugar de una especie de lobo o cánido. Todo su cuerpo lucía ahora un grueso pelaje y una cola larga y esponjosa que se extendía desde su trasero y se balanceaba lentamente. Si Charlie tuviera que nombrarlo, lo llamaría zorro infernal, recordando mentalmente que el pelaje de Kusina era del mismo rojo intenso que su cabello, y sus ojos eran blancos con una esclerótica de un color amatista único. Ella también estaba sin ropa, pero Charlie podría conseguirle ropa nueva una vez que llegaran al infierno. No era la única que observaba los cambios. Kusina observaba su nuevo cuerpo con una mezcla de curiosidad y sorpresa, comprobando el movimiento de sus extremidades mientras sentía el balanceo de su cola y el tic de sus orejas. Instintivamente, olfateó el aire antes de que su hocico se arrugara al percibir el olor a sangre, y se giró para mirar al hombre que había muerto a su lado. Sus orejas se inclinaron en cuanto sus ojos se posaron en su cuerpo y extendió lentamente la mano hacia él, solo para que un fuerte gemido desviara su atención. Con el instinto maternal apoderándose de ella, Kusina pasó junto a Charlie mientras se apresuraba hacia su hijo que lloraba y lo levantó suavemente en sus brazos. Tranquilo, Naruto, lo tranquilizó, acunándolo contra su pecho peludo mientras lo mecía lentamente. Ya está bien, mami te cuida. Su llanto se convirtió en sollozos al mirar su hocico astuto con sus brillantes ojos azules. Ella le sonrió con dulzura y, con sorprendente destreza para solo 5 minutos, movió su cola para que se balanceara y le hiciera cosquillas en la nariz, haciendo que su cara se arrugara y soltara un tierno estornudo antes de reírse alegremente. Kusina sollozó mientras sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas de alegría y acarició con cariño la mejilla bigotuda de su hijo, provocando más risas del recién nacido. Volviéndose hacia Charlie una vez que recuperó un poco la compostura, le ofreció al rubio una sonrisa y susurró suavemente: «Gracias». Pero su alegría se convirtió en confusión cuando su salvadora se estremeció como si la hubiera golpeado y se alejó de ella con expresión abatida.
Por favor, no me agradezcas, no por esto, murmuró Charlie, negándose a mirar a la mujer a los ojos mientras se frotaba el brazo con incomodidad. Aunque al principio sus palabras la confundieron, la idea metafórica no tardó en encenderse en la mente de Kusina al recordar el cántico durante su trato. Ah, supongo que nuestro trato es más que un simple cambio de imagen, ¿eh? Efectivamente, la demonio asintió lentamente con la cabeza sin decir palabra, haciendo que la pelirroja transformada suspirara. ¿Puedo al menos darle un entierro digno a mi esposo antes de continuar? Preguntó con la voz ligeramente quebrada al hablar, cuando su mirada se posó en su difunto esposo, tendido en el suelo. Por supuesto, murmuró Charlie mientras asentía de nuevo antes de ir a recoger el cuerpo de la mujer, invocando distraídamente un sudario rojo con ribete dorado para cubrirlo. Poco después, Minato Namikaze fue enterrado en una tumba excavada junto al santuario de las máscaras del clan Uzumaki. No se construyó una lápida porque Kusina no quería que nadie desenterrara su cuerpo. En su lugar, se plantaron 3 flores que encontró sobre ella, que sirvieron como lápida. De pie junto a él, con lágrimas fluyendo libremente de sus ojos, Kusina inclinó la cabeza en señal de respeto mientras deseaba en silencio paz a su amado en el más allá. Una vez terminadas sus oraciones, la pelirroja se levantó, secándose las lágrimas, y se giró hacia Charlie, quien estaba de pie a pocos metros de distancia con un Naruto dormido, acunado torpemente en sus brazos. Gracias, dijo mientras llevaba a su hijo de vuelta, sin poder evitar sonreír levemente cuando él, instintivamente, intentó aferrarse a la demonio mientras dormía. A pesar de saber que había maldecido a esta mujer, Charlie no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en sus labios al observar a la madre y al niño. Me alegro de haber podido ayudar, ojalá, oye, la interrumpió el Uzumaki, captando su atención. Esta noche fue un desastre. De verdad esperaba morir antes de poder abrazar a mi hijo por última vez. No solo me diste eso, sino también una nueva vida para criarlo. No me importa si eres del infierno o lo que sea. Estoy más que agradecido por lo que me has dado. Aunque eso signifique tener que criar a Naruto en el infierno, preguntó Charlie, solo para parpadear sorprendido cuando Kusina empezó a reír. Por favor, si una belleza como tú es la verdadera princesa del inframundo, creo que estaré bien, dijo Kusina entre risitas mientras le daba una palmadita en el hombro. En serio, no me sorprendería que usaras braguitas de unicornio o algo así con lo dulce que eres. Son ponis, no unicornios, hay una diferencia, dijo Charlie con un bufido, antes de que toda su cara se pusiera más roja que su traje al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. O sea, no es que yo, es decir, ya sabes, deberíamos irnos, necesito informar a mi padre, aunque sintió la tentación de señalar el obvio cambio de tema, Kusina simplemente asintió y se aseguró de que Naruto durmiera profundamente en sus brazos. Prometo cumplir mi parte del trato y servirte lo mejor que pueda, Charlie. Solo quiero asegurarme de que Naruto pueda vivir una vida plena y feliz. Luego le dedicó a la mujer una pequeña sonrisa y añadió, por eso te nombro oficialmente madrina de Naruto. ¿Qué? ¿Yo? Bueno, tal vez aún no había terminado de jugar con ella. Claro. Kusina sonrió con picardía mientras abrazaba a la pobre niña con un solo brazo. Es justo que tengas un papel más importante en su vida por lo que has hecho. Te aseguraste de que su madre viviera, después de todo. Con el rubor aún más intenso por su nuevo rol, Charlie se tomó un momento para observar a la rubia dormida en brazos de su nuevo vasallo. Sonriendo suavemente, extendió la mano y le acarició la cabeza con suavidad. Está bien. Con gusto aceptaré ese papel, Kusina. Bien, porque de lo contrario no se te permitía hacer nada, Milady. A decir verdad, las bromas ayudaron a aliviar el sentimiento de culpa de Charlie. Claro, pudo haber convertido a una mujer en un demonio y la obligó a criar a su hijo humano en el infierno, pero al menos había un pequeño rayo de esperanza. Había asegurado que una madre y su hijo pudieran estar juntos, no separados cruelmente por las manos de la muerte. La felicidad de Kusina le dio a Charlie esperanza para el futuro. Y mientras el trío partía hacia el infierno, las flores sobre la tumba de Minato se mecían bajo los vientos del cambio. Una con pétalos amarillos, otra con pétalos rojos y otra con pétalos naranjas, un símbolo del vínculo de la familia Uzumaki en la vida y en la muerte. Capítulo 2. Está pavimentado con buenas intenciones, vaya, esta sí que es una grata sorpresa. La sonrisa característica de Lucifer permaneció intacta mientras caminaba en círculo por su sala del trono. Girando lentamente su dedo anular por el borde interior de una copa de vino tinto que sostenía en la otra mano, creó un suave tono armónico mientras revolvía el contenido.
A un lado, Charlie estaba de pie con Naruto en brazos una vez más, meciendo al recién nacido suavemente para arrullarlo. La propia princesa tenía la preocupación escrita en todo su rostro mientras se mordía nerviosamente el interior de la mejilla. La razón de esto sería Kushina, el objeto de la atención de Lucifer, quien usaba todo su autocontrol para mantener la calma. Sus instintos prácticamente le gritaban que era más peligroso de lo que parecía y que se mantuviera lo más lejos posible de él. Sin embargo, era extraño. No percibía hostilidad alguna por su parte, y ni su expresión ni sus acciones delataban nada más allá de su aparente intriga. Y, sin embargo, había algo en este demonio que la ponía nerviosa. Una inquietud subyacente que su mera presencia parecía infundirle. Lo único que la salvaba era que Charlie había conseguido una camisa y unos pantalones para cubrirse antes de la reunión. Sin embargo, era solo una pequeña ayuda, pues aún sentía expuesta bajo la mirada penetrante del rey del infierno. Definitivamente se siente mucho más como un demonio que Charlie, eso es seguro, pensó mientras inconscientemente trataba de cubrirse más mientras mantenía la cabeza agacha, no por respeto sino porque realmente no tenía ganas de mirar esa sonrisa más de lo que debía. Debo admitir que estoy impresionado, Charlie. Lo has hecho mucho mejor de lo que esperaba. Sinceramente, pensé que volverías aquí con un alma de drogadicto miserable que encontraste tirado en una cuneta en el último minuto. Deteniéndose junto a Kushina mientras hablaba, el rey del infierno apartó la mano de su bebida y la levantó hasta la barbilla de la pelirroja transformada, empujándola suavemente con un nudillo hasta que sus miradas finalmente se encontraron. Esa fue la gota que colmó el vaso para Kushina, y sus labios volvieron a gruñir mientras un gruñido de advertencia resonaba en su hocico. Aunque eso solo hizo que la sonrisa de Lucifer se ensanchara un poco. Nunca imaginé que reclamarías a alguien tan puro, y mucho menos que tuvieras la valentía de intentar siquiera ir tras un elemental. En lugar de alegrarse por el elogio, Charlie retrocedió visiblemente y miró al suelo, avergonzado. Yo hice lo que tenía que hacer. Eso y más diría yo, considerando el equipaje extra que has traído contigo, dijo Lucifer mientras su mirada se posaba en el bebé que su hija sostenía, lo que las tensó a ella y a Kushina. Apretándolo contra su pecho para protegerlo, Charlie intentó retroceder mientras su padre acortaba la distancia entre ellos, solo para terminar chocando contra la pared. Tranquila, cariño, no voy a hacerle daño. Solo quiero ver de cerca a mi futuro nieto. ¿En serio? Igual que antes querías charlar conmigo, replicó ella con amargura, lo que le hizo reflexionar un momento antes de reírse entre dientes y negar con la cabeza. Oh, me vas a tener en la cabeza durante mucho tiempo, ¿verdad? Preguntó el rubio mayor retóricamente mientras su hija lo miraba con desconfianza. Poniendo los ojos en blanco, Lucifer levantó una mano al tiempo que adquiría un brillo negro y rojo familiar. Bien, entonces, juro por mi nombre que no pretendo hacerle daño ni malicia a la niña. ¿Contenta? Feliz era lo último que Charlie podía sentir en ese momento, pero finalmente asintió con la cabeza mientras, de mala gana, permitía que su padre se acercara. Bueno, es un pequeñín adorable, sin duda, dijo con una risita. Y, caray, casi podría pasar por tuyo ya, solo le falta un poco de color a esas mejillas. Mientras hablaba, Lucifer recorrió con los dedos el bigote como si fueran marcas en las mejillas del bebé dormido, dejando una fina mancha de vino. Sin embargo, el contacto terminó despertando a Naruto de su siesta, por lo que el pequeño no tardó en mostrar su disgusto, comenzando a retorcerse y a gemir. ¡Uy, qué mal!, dijo el diablo con una sonrisa sin complejos mientras se bebía el resto del vino de un trago. Luego giró sobre su tobillo y se alejó, saludando distraídamente por encima del hombro. Bueno, diviértete. Espera, ¿eso es todo?, gritó Charlie confundido, sorprendido por la abrupta salida del hombre. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué hay de mis planes? ¿El hotel? Haz lo que quieras, ya no es mi problema, fue todo lo que dijo Lucifer, sin siquiera darse la vuelta mientras se iba, antes de desaparecer por una puerta. Ese hombre es un completo cabrón, murmuró Kushina al cabo de un rato. Sus palabras devolvieron a Charlie a la realidad justo a tiempo para verla llevarse de vuelta a Naruto. Limpiándole el vino de la cara con el brazo, la pelirroja transformada meció suavemente al bebé inquieto hasta que volvió a dormirse. Una vez que se acomodó, volvió a centrarse en el rubio mayor con una mirada preocupada. ¿Estás bien, Charlie? Sí, estoy bien, solo, ¿por qué no preparamos una de las habitaciones de invitados para ti y Naruto? Era un intento obvio de cambiar de tema, pero a Charlie no le importó, ni esperó una respuesta mientras se alejaba también.
Al ver que la chica obviamente no estaba de humor para hablar de eso, Kusina suspiró y dejó el tema, al menos por ahora, mientras seguía a la angustiada demonio. Por suerte, instalarse no les llevó mucho tiempo. La pareja decidió reservar una habitación de invitados que estaba justo al final del pasillo de la habitación de Charlie para que estuviera cerca si necesitaban algo. Luego, tras rebuscar en el ático, encontraron sus cosas de bebé para que Naruto las usara, como su cuna y ropa vieja. Naturalmente, todo necesitaba algo más que una limpieza después de haber estado guardado durante casi 2 siglos, de lo que Charlie se encargó solo, ya que Kusina aún se estaba adaptando a sus sentidos recién desarrollados. Y ahora, después de casi 2 horas de limpiar sin parar, Charlie entró en su habitación llena de mugre y suciedad. Gimiendo de agotamiento, cruzó lentamente la habitación hacia su baño personal, arrastrando los pies a cada paso. Uf, necesito un baño, se quejó mientras se quitaba el polvo que aún se le pegaba al cuerpo. Las manchas de sus manos le molestaban especialmente por alguna razón, con los grandes grumos que no se desprendían. Vamos, mugre, ¿por qué no? De repente, Charlie se quedó callado a mitad de la frase cuando se detuvo, con la mirada fija en sus palmas, mientras el polvo finalmente se desmoronaba, para revelar las manchas de sangre debajo. Ah, cierto, yo, nunca me lavé, ¿verdad? Al mirar su pecho, Charlie finalmente notó que todas las manchas de su traje también eran de sangre, ocultas hasta ahora por el rojo natural de su ropa. De alguna manera, se le había olvidado por completo que hacía apenas unas horas había estado sosteniendo en sus brazos a una mujer moribunda. Una mujer moribunda cuya alma condenó por la eternidad para salvar su vida, una mujer inocente a la que ella maldijo. Yo, la maldije, susurró Charlie en voz baja, con las manos temblando mientras respiraba con dificultad y una expresión de horror se extendía lentamente por su rostro. Maldije a alguien, ay, Dios, yo, de verdad, la rubia se tapó la boca y cayó de rodillas, con lágrimas brotando de sus ojos mientras su pecho se convulsionaba rápidamente hasta que, bleu. La bilis se derramó entre los dedos de Charlie mientras intentaba contenerla desesperadamente, pero en vano. Sus manos se apartaron por instinto cuando el ardor ácido se hizo demasiado fuerte y prácticamente todas las comidas que había comido en su vida salieron a borbotones de su boca. Con la vista nublada al caer hacia adelante, la princesa apenas logró sostenerse con los brazos cubiertos de vómito mientras seguía vomitando por todo el suelo hasta que no le quedó nada en el estómago. Pero ni siquiera entonces se detuvo. De hecho, empeoró a medida que las convulsiones se redoblaban y provocaban a la pobre chica dolorosas arcadas una y otra vez. El hedor rancio del vómito se mezclaba con el olor a cobre de la sangre y le inundaba la nariz, haciéndole arder los ojos y retorcer el estómago. Un humo acre se elevaba lentamente del vómito, quemando todo lo que tocaba, destrozando el suelo con facilidad y ampollándole la piel a Charlie. Oye, Charlie, ¿estás ahí? Ya voy. Estaba tan absorta en su tristeza que ni siquiera oyó cuando alguien empezó a llamarla ni cuando se abrió la puerta. Hola. ¿Dónde estás? Charlie. No fue hasta que la demonio sintió que alguien la agarraba por los hombros que finalmente salió de su estupor lo suficiente como para ver quién era. La recién llegada era una joven demonio pecadora de piel gris opaca y larga cabellera blanca, con un solo ojo marfil lleno de preocupación, mientras que el otro estaba cubierto por una mancha gris más oscura con una X rosa. Baggie, murmuró la princesa débilmente antes de doblarse en un ataque de tos, haciendo que la ahora nombrada Baggie le frotara la espalda. ¿Qué haces aquí? Estaba preocupada, no viniste a nuestra cita y no contestabas el teléfono. Mientras hablaba, la mujer gris ayudó a su novia a ponerse de pie y prácticamente la llevó a una silla cercana. Una vez que bajó a Charlie, Baggie se arrodilló frente a la rubia angustiada y le sujetó la cara con ambas manos, limpiando suavemente el vómito que aún se le pegaba a las mejillas con los pulgares. Pero ya basta de mí, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿De quién es esta sangre? Yo, hice algo horrible, dijo Charlie en voz baja, apenas un susurro, con una voz ronca que se quebraba constantemente. Ella iba a morir, y yo, iba a perderlo todo si no lo hacía, pero podría haber, no puedo, tranquila, cariño, tranquila, tómate tu tiempo, dijo Baggie, abrazando a la princesa que se ahogaba, dejándola reposar la cabeza en su hombro mientras se pasaba los dedos por sus rubios mechones. ¿Por qué no vamos a lavarnos? Un buen baño de burbujas caliente para calmar los nervios. Sí, eso suena bien. Después de todo lo que había pasado hoy, un baño le pareció una idea maravillosa, así que Charlie dejó que la demonio gris la llevara al baño.
Mientras tanto, de vuelta con Kushina, el exhumano convertido en zorro infernal tarareaba suavemente mientras acomodaba a Naruto en su nueva cuna. El pequeño rubio ahora vestía un mono rosa suave y esponjoso con la palabra diablillo de Satán impresa en letras rojas en la barriga. Tan pronto como lo bajaron, Naruto balbuceó con curiosidad mientras agitaba sus pequeños brazos en el aire en un adorable, pero naturalmente infructuoso, intento de explorar el nuevo lugar. Oh, parece que a alguien le gusta su nuevo hogar, ¿verdad? Preguntó Kushina, agachándose para hacerle cosquillas en la barriga al bebé, haciéndolo chillar de alegría antes de agarrarse a sus dedos. Sonriendo suavemente con una risita, se contentó con dejar que su hijo jugara con su mano hasta que se cansara. Sin embargo, con su atención centrada en Naruto, la pelirroja no se dio cuenta de que alguien se colaba por la puerta. Solo se veían sus brillantes ojos plateados mientras entraban lentamente, sin hacer ruido al acercarse. Directamente detrás de la nueva madre, un brazo se levantó, revelando una mano delicada y cuidada que alcanzó el hombro de la mujer vulpina. ¡Glac! En un abrir y cerrar de ojos, una enorme cadena dorada surgió de la espalda de Kushina y se estrelló contra el pecho de la persona. Un gruñido escapó de sus labios al ser lanzado al otro lado de la habitación, estrellándose contra la pared con tanta fuerza que la fracturó. Ni un segundo después, la cadena volvió a golpear, amontonándose sobre el pecho de la figura, manteniéndola inmovilizada mientras Kushina se giraba para encararla. Lo que la recibió fue una demonio alta y encantadora con cabello rubio pálido y largos cuernos magenta que estaban incrustados en la pared. Sin embargo, en cuanto la vio, Kushina se quedó sin aliento al reconocer de inmediato a la mujer como la madre de Charlie, Lilith, si no recordaba mal. No fue difícil saber quién era, considerando las muchas fotos suyas que estaban pegadas por toda la mansión. «Perdón», exclamó la pelirroja mientras retraía rápidamente sus cadenas, haciendo una mueca al notar que los cuernos de Lilith estaban enterrados en la madera enchapada, dejándola literalmente clavada en la pared. «¡Ay, menuda impresión!», gruñó la reina del infierno, gruñendo de dolor al caer de culo, ya que sus cuernos se encogieron hasta liberarse. «Lo siento mucho, señora. ¿Se encuentra bien?» «A veces mis reflejos me adelantan», dijo Kushina con una sonrisa tímida, acercándose para ayudar a la demonio rubia a ponerse de pie, pero ella la rechazó con un gesto. «No te preocupes, debería haberlo pensado mejor antes de sorprender a un elemental», dijo Lilith con una risita mientras se incorporaba, frotándose el trasero y el cuello mientras giraba los hombros. Estiró los brazos por encima de la cabeza y dejó escapar un suspiro al notar que su espalda crujía satisfactoriamente antes de que sus cuernos volvieran a crecer, solo que ahora estaban curvados en forma de gancho en lugar de rectos hacia atrás. Además, ese pequeño toquecito no fue nada comparado con cuando mi marido y yo decidimos ser un poco bruscos en la cama. Ay, eso sí que me dejará dolorida por la mañana. Si tú lo dices. Decidiendo sabiamente no tocar el tema, Kushina dejó el asunto pasar mientras esperaba a que Lilith recuperara la compostura. Una vez que lo hizo, la zorra infernal sonrió cortésmente y le ofreció una mano. En fin, me llamo Kushina. Probablemente te estés preguntando, mi esposo ya me dijo por qué estás aquí. Es un placer conocerte. Soy Lilith. En lugar de estrecharle la mano a Kushina, Lilith la agarró y la giró para que la palma quedara hacia arriba, dejando al descubierto las runas aún grabadas en la carne. Murmuró algo en voz baja que Kushina no pudo entender mientras recorría con el dedo la escritura demoníaca. Al observar el tenue brillo de la runa central, la reina frunció el ceño un instante antes de suspirar y negar con la cabeza. Seré bendecida. Mi pequeña fue a reclamar un alma. Para ser honesta, nunca pensé que llegaría ese día. Retirando el brazo, Kushina echó un vistazo al contrato antes de apretarlo en un puño que cubrió con la otra mano. Bueno, por lo que he oído, no tuvo mucha opción en el asunto. Ah, sí, me imaginé que Lulu omitió algo, un par de cosas, de hecho, dijo Lilith asintiendo, señalando la cuna mientras hablaba. ¿Puedo? Oh, sí, claro, dijo Kushina mientras se hacía a un lado, ya que no sentía la misma incomodidad a su alrededor que Lucifer. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a vigilar de cerca a la rubia. Era amable, no bastarda. Mirando dentro de la cuna, una suave sonrisa apareció en los labios de Lilith al ver al pequeño Naruto mirándola con curiosidad. ¿No eres lo más lindo que he visto en mi vida?, preguntó mientras le hacía cosquillas en la barriga al recién nacido, haciéndolo chillar de alegría al levantarlo. Lo levantó a la altura de los ojos, lo arrulló suavemente y le dio un besito esquimal antes de acunarlo en sus brazos.
Entonces, ¿este pequeñín es tuyo o debería preguntarme cómo mi hija logró ocultar su embarazo durante 9 meses? Es mío. Se llama Naruto. Aunque un poco molesta por la pregunta, Kusina no podía culpar a Lilith por tener que preguntarla, ya que Naruto se parecía mucho más al hijo de Charlie que al suyo dada su nueva apariencia. De hecho, por mucho que le disgustara estar de acuerdo con el imbécil, Lucifer tenía razón en lo asombroso del parecido entre ambos. Aunque Charlie aceptó ser su madrina, por si acaso. Ah, así que un nieto honorario. Eso significa que aún puedo consentirte tanto como quiera, sí que lo hago, le dijo Lilith a Naruto, con voz de bebé bobalicón, mientras lo recostaba con cuidado y lo arropaba de nuevo. Tras darle un último golpecito en la nariz al terminar, la reina del infierno rió al ver cómo su cara se arrugaba en una adorable confusión. Aquí tienes, pequeño Ai. Parecía que el pequeño aún no había terminado con su nueva abuela y se aferró a un mechón de cabello. Lilith hizo una mueca al intentar soltarse el pelo, pero el pequeño bigotudo la sujetó con firmeza mientras tiraba de él con una risita. En lugar de molestarse, la demonio se echó a reír incluso con la cabeza en ese ángulo tan incómodo. ¿Estás segura de que no es de Charlie? Porque definitivamente la tiene agarrada. Oh querido, espera, comenzó a decir Kusina mientras se movía para ayudar, solo para ser interrumpida cuando Lilith le hizo un gesto para que regresara. No te preocupes, ya he lidiado con esto muchas veces. Solo observa la magia, dijo con calma, haciendo que la pelirroja se detuviera a medio paso, confundida. Antes de que Kusina pudiera preguntar qué quería decir Lilith, su atención se centró de nuevo en el cabello que Naruto sujetaba cuando un suave resplandor lo envolvió. Entonces, para sorpresa de la pelirroja, el mechón entero empezó a moverse solo, serpenteando como una serpiente antes de desprenderse de la cabeza de la rubia, permitiéndole incorporarse de nuevo. Sin embargo, no se detuvo ahí, como lo demuestra el candado incorpóreo que seguía dando vueltas en la cuna, retorciéndose por todo el interior mientras brillaba aún más. Entonces, todo el conjunto se deshizo. Las hebras individuales se separaron y luego se entrelazaron formando hilos que, a su vez, comenzaron a unirse. Al mismo tiempo, varios cabellos cambiaron de forma. Algunos se expandieron en grandes bolas de algodón, mientras que otros se transformaron en lana esponjosa. Una vez que terminaron, Naruto se encontró sosteniendo un osito de peluche nuevo que miró con asombro, antes de chuparle una oreja. Mientras tanto, Lilith se peinó hacia atrás con una sonrisa burlona mientras el mechón perdido volvía a crecer casi al instante, dejándola impecable una vez más. Y así es como se hace. Un truco muy útil, ¿no podrías enseñarme a hacer eso también? Preguntó Kusina con un silbido bajo. Quizás en otra ocasión, dijo la rubia cornuda mientras se acercaba a la pelirroja transformada y la observaba con ojo crítico, frotándose la barbilla con un murmullo pensativo. Mientras Kusina no entendía qué hacía Lilith, los labios de la demonio se curvaron en una mueca pensativa antes de asentir. Por ahora, quizás deberíamos comprarles ropa más cómoda. Dudo que la ropa de mi hija sea muy cómoda considerando sus diferentes físicos. Ahora que lo dices, la suposición de la reina era acertada, pues si bien la ropa cubría lo que debía cubrirse, no le sentaba del todo bien. Los pantalones, en particular, le apretaban bastante la cintura a Kusina y no estaban hechos para piernas como las suyas. No por moda, sino literalmente, pues estaban diseñados para piernas con forma humana, no para los tobillos elevados de un zorro como los que tenía actualmente. Ese cabrón. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, ambas damas saltaron de la sorpresa al oír un grito de pura rabia. Parece que Vegeta pasó de visita, dijo Lilith al recuperarse de la sorpresa, arqueando una ceja al mirar hacia donde provenía el grito. Aunque nunca la había oído tan enfadada. Vegeta, ¿dónde he oído eso? Ah, sí, la novia de Charlie, pensó Kusina mientras observaba a Naruto, quien por suerte seguía ocupado saboreando su nuevo juguete. Charlie la había mencionado varias veces mientras sacaban las cosas del bebé del trastero, sobre todo para hablar de lo comprensiva y cariñosa que era. Probablemente Charlie le contó lo sucedido. Ah, sí, casi lo olvido, murmuró Lilith para sí misma antes de indicarle a Kusina que continuara. ¿Estabas diciendo algo sobre que ella no tenía elección? Tu esposo la obligó a elegir entre hacer el trato o renunciar a sus sueños para siempre, dijo la humana convertida en zorra demonio con los brazos cruzados, haciendo que la reina arqueara aún más la frente. Al parecer, le molestó que lo hiciera quedar mal al no tener alma propia, así que, una sonora burla hizo que Kusina se callara y vio a Lilith poner los ojos en blanco, exasperada. ¿Qué?
Lo siento, pero eso es una completa tontería, dijo la demonio con desdén, ante la incredulidad de la mujer zorro, mientras sus labios se curvaban ligeramente en una mueca. Disculpe. Oh, no me malinterpretes. No es lo que hizo mi esposo lo que no creo, sino el motivo por el que lo hizo, explicó Lilith mientras hacía un gesto de duda con la mano, esperando a que Kusina se relajara un poco antes de continuar. La verdad es que a Lulu le importaba un bledo lo que dijeran de él, aunque lo intentara. Demonios, prácticamente inventó el concepto de que le importara un comino. Así que la idea de que se ofendiera lo suficiente por unos pocos rumores insignificantes como para hacer algo así es ridículamente absurda. Sí, ya lo veía, asintió mentalmente la pelirroja transformada mientras recordaba cómo había sido su interacción anterior con el gobernante del infierno. Sin embargo, si Lilith tenía razón, eso planteaba la pregunta. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Beneficio personal o placer personal? Las dos únicas razones por las que hace algo por voluntad propia, afirmó la esposa del gobernante, levantando dos dedos y contándolos mientras hablaba. O bien obtuvo algo de este trato que consideró que valió la pena, o bien se aburrió de nuevo y pensó que sería una buena forma de entretenerse un rato. Apuesto por lo segundo, ya que, sin ánimo de ofender, una sola alma insignificante no se considera una ganancia. ¿Estás diciendo que obligó a Charlie a hacer esto solo por diversión? Los labios de Kusina se curvaron con disgusto ante la mera idea de que alguien pudiera ser tan cruel con su propio hijo. No lo sé con certeza, pero la verdad es que no me sorprendería. No sería ni de lejos lo peor que ha hecho mi marido para aliviar su aburrimiento, admitió Lilith, apoyada en la pared con una mezcla de nostalgia y exasperación en el rostro. Como aquella vez que hundió el barco más grande del mundo en su viaje inaugural solo porque le pareció gracioso que todos dijeran que era insumergible. Ah, ¿y quién podría olvidar aquella vez que se fue de vacaciones a Londres en el siglo XIX? Todavía hay leyendas sobre ese viaje. Repito, ese hombre es un completo imbécil. Fue todo lo que Kusina pudo decir con un movimiento de cabeza, masajeándose la ceja con una mano mientras acariciaba suavemente la mejilla de Naruto con la otra. Se arrepentía de no haber confiado en sus instintos y haberle dado una paliza al demonio sonriente mientras tuvo la oportunidad. O en este caso, haberlo sacado del infierno. El rey de todo mal, cariño. Señaló la demonio cornuda con una sonrisa perpleja que desapareció rápidamente al añadir con amargura. Aunque, sin duda, duerme en el sofá para esta pequeña proeza suya. Debería recibir una buena puñalada en las pelotas, si me preguntas. Una nueva voz añadió de repente, haciendo que las mujeres levantaran la cabeza rápidamente hacia la puerta y vieran la cabeza de cierta chica gris asomándose en la habitación. Oh, hola Bagata. Me alegra verte de nuevo, saludó Lilith con una suave sonrisa mientras saludaba a la canosa pecadora, quien asintió cortésmente a pesar de su ceño fruncido. ¿Está Charlie contigo? Sí, está aquí mismo, dijo Baugie antes de entrar en la habitación con Charlie a cuestas, revelando sus cuerpos en bata. Sin embargo, esta última también tenía vendas en las manos y la mandíbula inferior, para gran preocupación de Kusina y Lilith. Esta preocupación solo aumentó cuando notaron los rojos que estaban sus ojos y cómo se apoyaba descaradamente en Baugie mientras le temblaban las piernas. Lilith se apartó de la pared, se acercó a su hija en un instante y le tomó la barbilla con suavidad. «Ay, ¿qué pasó, cariño?» «No es nada, solo tuve un pequeño malestar estomacal, ya estoy mejor», la joven rubia intentó disimularlo mientras su madre le retiraba con cuidado algunas vendas de la cara para exponer la piel ampollada que había debajo. Habría sonreído para tranquilizar a la preocupada demonio, pero, por desgracia, la crema desinfectante barra anestésica que Baugie le había aplicado le impedía levantar los labios. «Nada, ni hablar, tú». Baugie intentó decir algo, pero Charlie la interrumpió rápidamente, tapándose la boca con una mano y haciendo una mueca de dolor. La demonio tuerta, mirándola con indiferencia, se cruzó de brazos con desaprobación mientras murmuraba algo ininteligible a través de la extremidad vendada. Charlie solo pudo encogerse de hombros como disculpa antes de volver a centrar su atención en su madre, que seguía observándola con preocupación. «En fin, veo que ya conociste a nuestros nuevos, invitados». «En efecto, y debo decir que son una pareja de visitantes bastante intrigantes», dijo Lilith con una risita, mientras volvía a colocar las vendas con cuidado. Una vez que terminó, la demonio cornuda posó la mano sobre la cabeza de la princesa y le acarició suavemente el cuero cabelludo. De hecho, estaba a punto de llevar a Kusina a comprar ropa nueva que necesita urgentemente. «¿Te gustaría acompañarme?»
Esta vez fue el turno de Charlie de ser interrumpido mientras Baggy apretaba sus labios y retiraba la mano que la cubría. Gracias, pero no, gracias, señora Morningstar. Charlie debería quedarse aquí y descansar un poco, dijo la pecadora, mirándola con severidad, sin lugar a discusión. Además, podemos cuidar al pequeño. No es buena idea traerlo si vas de compras, después de todo. Ah, claro, claro. Tienes razón, dijo la rubia con cuernos asintiendo antes de aplaudir y hacerse a un lado. Bueno, en ese caso, ¿por qué no se presentan? De todas formas, tengo algunas cosas que hacer antes de irnos. Buena idea, asintiendo, Kusina sonrió cortésmente mientras le ofrecía la mano a Baggy. Me llamo Kusina Uzumaki. Es un placer conocerla. Bagata, pero mis amigos me llaman Baggy, dijo la chica gris, aceptando el batido con una pequeña, aunque breve, sonrisa en los labios. Luego señaló con la cabeza al bebé en la cuna, que balbuceaba con curiosidad. ¿Y supongo que ese niño de ahí es Naruto? Tienes razón. Ven y dime hola, mientras Kusina guiaba a Baggy, y a su vez a Charlie, hacia la cuna para que pudieran hablar maravillas de Naruto, Lilith salió silenciosamente de la habitación y recorrió el pasillo. Una vez que se aseguró de que no pudieran oírla, la reina del infierno metió la mano en un bolsillo oculto de su vestido y sacó un teléfono infernal. Lo encendió, marcó rápidamente un número antes de acercarse el dispositivo a la oreja. Hola. Sí, quisiera hacer un pedido, no lo de siempre, necesito algo más peligroso. Varios días después, Lilith sonrió con sorna mientras recorría las oscuras calles de Ciudad Pentagrama, con pasos gráciles pero silenciosos al pasar junto a varios demonios que se apartaron de inmediato, ya sea por miedo o por respeto. Giró hacia una calle más sucia que, salvo por su tamaño, parecía más un callejón. Se dirigió directamente a un edificio igualmente ruinoso que se encontraba casi al final y entró. No había mucho que ver en el interior, aparte de un diablillo femenino con cicatrices sentado detrás de un mostrador y escribiendo en una computadora. Ejem. Oh, Lady Lilith. O al menos lo era hasta que Lilith se aclaró la garganta para llamar su atención, lo que provocó que el gnomo prácticamente se teletransportara desde su asiento para plantarse ante la monarca demoníaca con una reverencia. ¿En qué puedo ayudar hoy? Vengo a recoger algo que pedí, dijo Lilith, logrando que el gnomo asintiera en señal de comprensión antes de volver corriendo a su asiento y escribir rápidamente en su computadora. Ah, sí, ya lo veo. Está justo al fondo, dijo con una sonrisa nerviosa, tomando un papel que imprimió su computadora mientras conducía a la reina del infierno a otra habitación, una llena de docenas de paquetes y encomiendas. Pasando junto a ellas, el dúo pronto llegó a una serie de jaulas robustas de distintos tamaños, cada una con algún tipo de bestia demoníaca, desde un escorpión gigante que picaba inútilmente los barrotes hasta un feroz caballo de fuego que roía un cadáver. Finalmente se detuvieron frente a una jaula más pequeña, aproximadamente del tamaño de una perrera, que estaba bañada en oscuridad ocultando así su contenido de la vista. ¿Está segura de que quiere a esto, señora? Preguntó nerviosa la asustada diablillo, manteniendo una buena distancia entre ella y los barrotes mientras tragaba saliva nerviosamente. No es que sea asunto mío, claro, pero esta se ha mostrado bastante poco cooperativa, como mínimo. ¿De verdad? Sin miedo a nada, Lilith se acercó a la jaula, observando la oscuridad interior con intriga antes de extender la mano por encima de los barrotes, solo para retirarla de inmediato cuando unas mandíbulas llenas de dientes afilados intentaron devorar la extremidad. Oh, pequeña luchadora, ¿verdad? La única respuesta que obtuvo fue un gruñido bajo y amenazante mientras lo que fuera se escabullía hacia el fondo de su jaula. Pero eso pareció bastarle, pues Lilith sonrió con suficiencia mientras sacaba su billetera. Me la llevo. Capítulo 3. Que tengas una feliz Navidad. Estaba oscuro, muy oscuro, no se veía nada en la oscuridad circundante aparte de unos pocos rayos de luz débiles que brillaban a través de pequeños agujeros. Todavía me sorprende que los demonios también celebren la Navidad. Por lo que me han dicho, no es precisamente un tema apropiado para el infierno. Al no poder ver, solo quedaban los sonidos, principalmente mujeres hablando, balbuceos sin sentido y, ocasionalmente, papeles rasgados. Bueno, no es exactamente lo mismo que celebran los humanos o los elementales, dijo una de las damas, con una extraña mezcla de optimismo y timidez. Claro, todavía hay regalos y cosas así, pero por lo demás, aquí abajo lo importante es, bueno, es una excusa para ponerme cara de mierda y ser aún más cabrón de lo normal, dijo una voz más tranquila y seca.
Eso y que recibes más regalos cuanto más travieso eres en lugar de bueno, ya que es esa perra Krampus quien los reparte. Bungie, no me mires así Charlie, ambos sabemos que es verdad. Sí, pero no hay que ser tan pesimista al respecto. No es pesimismo, cariño. Es realismo. Deja de hacer pucheros y abre tu regalo. ¿O no? Presentito. Más sonidos de papel rasgándose, mucho más enérgicos esta vez, antes de un fuerte jadeo de alegría. Me encanta, Buck. Es tan bonito. Tengo que probármelo. Todavía no, cariño, esa voz era madura, tranquila y muy familiar, la de quien alimentaba y cobijaba. Y mientras hablaba, más luz inundó las pequeñas grietas por un instante antes de apagarse al temblar todo. A menos que quieras perderte a tu ahijado abriendo su primer regalo de Navidad. Claro que no. Más temblores a medida que las voces se hacían más fuertes. Vaya, qué caja tan grande. ¿Qué le regalaste, mamá? ¿Qué? Una risa melodiosa llenó el aire mientras todo se estremecía de nuevo y la luz regresaba. Tranquilízate, pronto lo sabrás. Cusina, tienes él. Listos y grabando, dijo la última voz con seguridad antes de arrullar suavemente. Ahí está mi bebé, saluda a la cámara, Naru. Por un momento se escuchó un suave y feliz balbuceo junto con un fuerte golpe y más temblores mientras Cusina y Charlie se reían divertidos. Entonces, ¿alguien lo va a ayudar o vamos a esperar a que descubra cómo abrirlo él solo? Preguntó Bungie con sarcasmo, aunque su voz sonaba mucho más divertida que antes. Ya lo tengo, dijo Lilith antes de que sonaran varios golpes. Uno lento, 3 rápidos y otro lento. Era la señal. ¿Qué pasa? Hubo una ráfaga y una luz centelleó, cegadoramente brillante por todas partes, antes de disiparse para revelar una gran sala espaciosa llena de vibrantes decoraciones. Un árbol rojo brillante se alzaba en el centro de la habitación, iluminado por luces y adornos llameantes, pero ni una sola hoja se quemó, mientras que los regalos se amontonaban bajo él. Serpentinas mágicas de diversos colores se extendían por el techo creando una encantadora aurora de colores. Luego estaban los ocupantes de la habitación. Una zorrita roja con una cámara, un demonio rubio y pálido disfrazado de Papá Noel con un bebé humano con gorro de Papá Noel sentado en su regazo, una niña con aspecto de polilla vestida de elfo, y otra rubia bebiendo ponche de huevo. Todos, excepto el último, estaban boquiabiertos y con los ojos como platos. ¿Por qué? Por la joven cachorra de Young que acababa de salir del gran regalo de Navidad que tenía delante el pequeño Naruto. No parecía tener más de 4 o 5 años, tenía un denso pelaje blanco y negro, junto con una melena blanca y desordenada recogida en una cola de caballo, ojos plateados entre escleróticas rojo sangre y una gran cola negra y esponjosa. Su ropa era igualmente oscura, una sencilla camisa gris y pantalones cortos negros, y una de sus orejas lucía un brillante lazo navideño rojo atado sin apretar. Parecía que también debía llevar un gorro de Papá Noel, pero decidió que sería un mejor refrigerio mientras masticaba la ropa navideña, desgarrando fácilmente la tela roja con los dientes. Sacando los restos por un momento, miró a todos en la sala con cara de pocos amigos antes de simplemente decir, ladrido, ladrido. Dicho esto, el perro del infierno se hundió nuevamente en su caja hasta que solo su cabeza quedó asomada mientras volvía a comerse su sombrero. Vamos, Loona, puedes darle más entusiasmo, dijo Lilith, la única que no se quedó paralizada por la sorpresa, con un suspiro juguetón mientras se levantaba de su asiento y le daba una palmadita en el hombro al sabueso del infierno. Sin embargo, la ahora nombrada Loona resopló indignada y apartó la mirada, inflando adorablemente las mejillas mientras se metía más sombrero en la boca. No quiero, pareces tonta, murmuró entre bocado y bocado, lo que hizo que Lilith negara con la cabeza con otro suspiro. Bueno, ¿por qué no al menos saludas a tu nuevo dueño? Sugirió la reina del infierno, mientras le daba un suave golpecito en la barbilla al joven sabueso del infierno para que mirara a Charlie y Naruto. Quizás no fue la respuesta correcta, pues los labios de Loona se curvaron en una mueca al oír la palabra dueño. Sin embargo, ese disgusto se convirtió casi de inmediato en sorpresa al notar que Lilith señalaba a Naruto, no a Charlie. ¿Mi dueño un bebé? Sí, sí lo es. Asintió la rubia cornuda, sonriendo levemente al ver la curiosidad confusa que ya se formaba en los ojos del canino demoníaco. Antes de que la chica lobo supiera lo que hacía, salió de su caja y se dejó caer al suelo frente a Naruto y Charlie. Acercándose lentamente al dúo, Loona miró con desconfianza a la rubia mayor hasta que levantó las manos en silencio antes de volver a centrarse en el bebé en su regazo.
Inclinó la cabeza con ternura mientras se agachaba con las manos apoyadas en el suelo, sin darse cuenta, pareciendo un perro sentado, e inclinó la cabeza hasta que su rostro quedó a apenas 1 centímetro del de Naruto. El bebé le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos mientras ella empezaba a olfatearlo, riendo entre dientes al rozar ligeramente su hocico con su mejilla bigotuda. Agarrándole el hocico, sonrió radiante mientras hundía los dedos en su suave pelaje antes de imitar su olfateo, como si él también la estuviera oliendo. ¡Ay! ¿Te fijas en eso? Ya se llevan bien, dijo Lilith con una risita mientras volvía a sentarse junto a Kusina, quien seguía completamente atónita, para diversión de la demonio. Levantó una mano hacia la mandíbula de la astuta y le dio un suave golpe que la cerró y la sacó de su aturdimiento. ¿Qué? Murmuró, parpadeando un par de veces mientras su mente volvía a la realidad y se volvió hacia su compañera madre con expresión insegura. No es por parecer desagradecida, Lilith-san, pero ¿es este un regalo apropiado para un bebé? Tranquila, querida. Sé que esto puede parecer extraño, ya que aún te estás acostumbrando a cómo funcionan las cosas aquí abajo, pero los Elpup son compañeros maravillosos para los niños. Al menos, siempre y cuando se les administre y entrene adecuadamente, dijo Lilith con seguridad, salvo por lo último que murmuró rapidísimo, lo que hizo que Kusina la mirara con cara seria. Todo irá bien, créeme. Me aseguré personalmente de que Loona se aclimatara a su nuevo hogar, la ayudé a moderar sus tendencias más violentas y le enseñé a hablar un poco mejor. Mientras hablaba, la demonio rubia señaló a la pareja en cuestión, quienes seguían oliéndose, solo que ahora Loona había empezado a caminar en círculos alrededor de Naruto y Charlie. Si bien su rostro no mostraba ninguna emoción aparte de la curiosidad y una buena dosis de cautela, su cola delataba su emoción oculta al menearse lentamente detrás de ella. Espera, ¿qué era eso de las tendencias violentas? Bueno, los sabuesos del infierno son luchadores natos y excelentes protectores, y en parte por eso le compré uno a mi adorable nieto. Pensé que sería mejor que tuviera un poco más de protección, ya que no es precisamente nativo del infierno, explicó Lilith, logrando que Kusina asintiera en señal de comprensión. Así que, cuando encargué uno, me aseguré de especificar que quería el cachorro más duro, feroz y rudo que pudieran encontrar. Y, vaya, les aseguro que no me decepcionaron. No puedo contar las veces que casi pierdo los dedos antes de que confiara en mí. Ah, sí, me parece una idea maravillosa tenerla cerca de un bebé indefenso, intervino Baugie con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco y negando con la cabeza con incredulidad, aunque quienes la miraban más de cerca podían ver que su mirada ahora estaba fija en el Elpup en cuestión. Como si percibiera su mirada, Loona dejó de investigar a Naruto para mirar a Baugie, con el pelo erizado mientras enseñaba los dientes a la defensiva. Sin embargo, su atención pronto volvió al bebé cuando este se bajó del regazo de Charlie y chocó contra el costado del cachorro. Su expresión de desconcierto era adorable mientras él hundía la cara en su pelaje con un fuerte olfateo. Tus preocupaciones son comprensibles, pero infundadas, Vagata. Loona es bastante dulce una vez que la conoces, dijo Lilith con una sonrisa, mientras observaba cómo Loona apartaba a Naruto y se ponía a gatas para volver a estar cara a cara con él. Su cola se movía más rápido que nunca mientras inclinaba la cabeza de un lado a otro, lo cual la pequeña rubia imitó casi a la perfección. O sea, mírala, ¿te parece peligrosa? Como sea. Murmuró la demonio pecadora, sin perder de vista al sabueso mientras bebía un gran sorbo de bebida espumosa. Tranquila, Bach, seguro que mamá sabe lo que hace, le dijo Charlie a su novia para tranquilizarla, y luego se aclaró la garganta para llamar la atención de la chica lobo mientras le extendía la mano con una sonrisa amistosa. Encantada de conocerte, Loona, soy Charlie. Como sea. Fue todo lo que dijo la Elpup antes de volver a jugar con Naruto, o lo que fuera que estuviera haciendo con él, ignorando por completo la mano que le ofrecía. Esto hizo que la princesa demonio hiciera pucheros mientras su madre le rascaba la mejilla con una sonrisa tímida al ver que tanto Baugie como Kusina la miraban con cara seria. Bueno, seguimos trabajando en su hábito de maldecir. Sin decir palabra, Kusina le lanzó la cámara a Baugie mientras se ponía de pie y se acercaba a la pareja, captando la atención de la joven sabuesa. Al verla venir directamente hacia ella, Loona se puso a la defensiva casi al instante, retrocediendo unos pasos con un suave gruñido de advertencia. Sin embargo, esto no desanimó a Kusina en lo más mínimo, y la zorrita siguió acercándose, hasta agacharse justo frente al cachorro gruñón mientras sus miradas se cruzaban. Entonces, la pelirroja extendió la mano lentamente y, tras esperar un segundo cuando Loona se apartó, ahuecó suavemente la barbilla del Elpup en la palma de la mano.
¿Y qué tienes que decir de todo esto, pequeño? Eso hizo que Loona dejara de gruñir al instante, abriendo los ojos de sorpresa y poniendo los pelos de punta. ¿Me preguntas? Sí, esto te afecta más que a nadie, así que deberías opinar sobre lo que sucede, dijo Kusina, sonriendo suavemente mientras acariciaba la mejilla de la loba con el pulgar. Dime, ¿te parece bien? ¿Quedarte con nosotros? La voz de Loona se fue apagando mientras su mirada se posaba en Lilith por un momento, solo para que Kusina girara suavemente la cabeza para volver a mirarla. No la mires, no le pregunto, dijo la pelirroja transformada, asegurándose de mantener la atención de Lil Pup en ella. Te pregunto a ti, ¿estás bien con esto? Mirando fijamente sus ojos violetas, Loona aún dudaba un poco, pero finalmente asintió lentamente. Está bien, mejor que antes, me gusta aquí. Bienvenida a la familia, Loona, dijo Kusina con una suave sonrisa antes de sorprender a la niña una vez más al alzarla en brazos. Con los ojos abiertos, Loona no sabía qué hacer mientras colgaba en los brazos de la pelirroja. Normalmente, cuando alguien intentaba agarrarla así, empezaba a arañar, morder y, si era necesario, a destripar violentamente al pobrecito o a los culpables. Era solo un instinto entrenado, un mecanismo de supervivencia para lidiar con el peligro y la desesperación infinitos que representaba el sistema de acogida del infierno. Ni siquiera Lilith había podido frenar por completo su instinto innato de morder primero y preguntar jamás. Sin embargo, allí estaba, sumergida en el cálido y esponjoso abrazo de esta dama que acababa de conocer, y se sentía, segura, feliz. No sabía qué era, pero le gustaba. Así que guardó silencio y siguió disfrutándolo, incluso mientras Kusina la llevaba de vuelta al árbol con Naruto y Charlie. El primero se había dedicado a oler al segundo, para diversión de todos. Bien, ¿quién abre el siguiente? Preguntó la zorrita al sentarse junto a las rubias y sentar a Loona en su regazo. Ah. Eres tú. Exclamó Charlie emocionado, agarrando una cajita cerca de la cima del montón y entregándosela a Kusina. Esta es mía. Espero que te guste. Conociéndote, seguro que sí, Charlie, dijo la pelirroja transformada con una risita antes de estallar en carcajadas al arrancar el envoltorio y revelar un marco de fotos ornamentado con forma de corazón. Pero lo que la hizo reír fue lo que había dentro del marco. Una foto de ella, Naruto, Charlie y Baghie, los cuatro vestidos con pijamas de animales cursis. Un gato, un zorro, un husky y un lobo, respectivamente. Los tres primeros parecían estar pasándoselo en grande, mientras que la última parecía resignada a su destino. Madre mía, no puedo creerlo. Creí que Baghie había borrado todas las fotos de esa noche. ¿Qué? Preguntó la pecadora con una ceja levantada, incorporándose para echar un vistazo, antes de gemir al ver la foto, sonrojándose. Maldita sea, Charlie. Me dijiste que la habías borrado. Lo hice, después de que ya tuviera una copia de seguridad en mi cuenta de Smog, admitió la princesa rubia con timidez, haciendo que su novia se palmeara la cara, antes de sacar su iPhone y acercarse sigilosamente a Kusina. Hablando de fotos, deséale feliz Navidad. Feliz Navidad /Feliz Navidad. Estello se ve una imagen de Kusina, Charlie y Naruto sonriendo mientras una Loona gruñona empuja el pecho de Charlie fuera de su cara. Destello Naruto estaba sonriendo felizmente mientras él y Loona arrancaban el envoltorio de una caja grande para un asiento de juego para bebé. Destello Kusina sujetó a Loona por la cintura mientras Lilith intentaba, sin éxito, sacar de su boca el envoltorio que el pequeño Elyound había estado tratando de comer. Destello Baghie tenía una expresión de disgusto mientras sostenía un conjunto de lencería navideña muy sexy. Mientras tanto, Kusina se reía a carcajadas y Charlie, con la cara roja, cubría los ojos de Naruto y Loona. Destello Lilith, divertida, puso los ojos en blanco mientras sostenía en una mano una taza clásica de café de la abuela del infierno con un lazo y a Naruto en el brazo libre. El bebé miraba fijamente la taza con curiosidad, intentando alcanzarla con una de sus manitas, a pesar de estar fuera de su alcance. Destello Baghie tenía una sonrisa exasperada en sus labios cuando Charlie la levantó del suelo en un abrazo, las dos vestían nuevos suéteres festivos. A un lado, Lilith luchaba por colocar a una Loona que se retorcía en su propio suéter mientras Naruto, que ya llevaba suéter, miraba a la cámara con la cabeza inclinada en señal de confusión. Destello Kusina tenía a Loona y a Naruto en su regazo, la primera todavía de mal humor mientras mordía la manga de su suéter y el segundo agitando un nuevo sonajero de bebé con temática de duende. Destello todos estaban reunidos alrededor de una gran mesa repleta de comida y bebida.
Lilith les indicaba a unos sirvientes diablillos donde colocar un pavo enorme, mientras Loona lo contemplaba con la boca llena de saliva. Mientras tanto, Charlie sentaba a Naruto en una trona mientras Kusina le preparaba un biberón de leche materna. Y, por último, Bauji estaba justo frente a la cámara, jugueteando con algo invisible. Destello todos se giraron para ver a Loona saltando sobre el pavo, con su mandíbula ya enterrada en la tierna carne. Destello Kusina volvió a reír en el suelo mientras Lilith y Charlie separaban a Loona del pavo a medio comer. La pequeña El Pup tenía la cara llena de relleno y carne a medio masticar mientras se abrazaba a su estómago cómicamente hinchado. Destello todos estaban ahora reunidos frente a una chimenea, bebiendo chocolate caliente o ponche de huevo en grandes tazas con temática festiva. Destello Loona tenía un ligero rubor en su rostro que trataba de ocultar con su taza mientras un Naruto somnoliento se aferraba a su cola. Destello Bauji tenía una mirada confundida en su rostro cuando Charlie la agarró del brazo por alguna razón. Destello su mirada se tornó divertida cuando ella y Charlie levantaron la vista y vieron un montón de muérdago colgando sobre ellos. Destello los dos estaban muy cerca, con los labios fruncidos y los ojos cerrados. Destello ambos tenían caras de sorpresa al abrir los ojos y descubrir que estaban besando las mejillas de Naruto en lugar de besarse entre sí. La razón era Lilith, quien sostenía al bebé entre ellos con una sonrisa traviesa en los labios. Más tarde, Kusina tenía una sonrisa en sus labios mientras metía a Naruto en la cama, frotando suavemente la parte superior de su cabeza mientras se aseguraba de que todo estuviera bien y seguro. Buenas noches, mi pequeño torbellino, susurró al terminar, dándole al bebé dormido un último beso en la frente antes de darse la vuelta para irse. Sin embargo, en lugar de dirigirse a la puerta, la pelirroja, convertida en zorro, se dirigió al rincón más alejado de la habitación, donde estaba sentada Loona. La chica lobo acababa de quitarse el suéter, o al menos lo que quedaba de él, y lo tiró a un lado antes de desplomarse en una gran cama de felpa para perros. Kusina no pudo evitar fruncir el ceño ante eso, pues, aunque posiblemente fuera la cama para perros más lujosa que había visto, seguía siendo una cama para perros. Entendía que, sin duda, Loona era la mascota y guardaespaldas personal de su hijo, por eso aceptó compartir habitación con él, pero no le parecía bien actuar como si la pobre chica fuera una perra de verdad. Afortunadamente, Lilith había accedido a conseguirle una cama real para dormir pronto, pero tomaría al menos un par de días. Dejando esos pensamientos a un lado por un momento, Kusina se arrodilló junto a Loona y le ofreció una sonrisa de apoyo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Todo bien instalado? Sí, señora. Murmuró con un gesto soñoliento, alargando el sí mientras bostezaba profundamente y se frotaba un ojo. Bien, dijo Kusina, agarrando la manta y cubriéndola con ella mientras la pequeña y cansada sabuesa del infierno hundía la cara en una almohada. Tras asegurarse de que ella también estuviera cómoda y abrigada, la humana convertida en zorra del infierno le pasó los dedos suavemente por el pelo para quitarle algunos trocitos de pavo que aún quedaban atrapados. Pero si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, ¿de acuerdo? Estaré en la otra habitación. Sí, Maz. Fue la respuesta apagada que recibió mientras Loona asentía con la cabeza contra la almohada. Bien, que duermas bien, Loona, dijo Kusina, alborotándole el pelo de nuevo mientras se levantaba y se dirigía a su cama en la habitación contigua. Deteniéndose en la puerta, miró hacia atrás una vez más para asegurarse de que todo estuviera bien antes de apagar las luces y cerrar la puerta. Loona abrió un ojo con cansancio al sentir un peso sobre su cama. Suponiendo que era Kusina de nuevo al principio, la Elipub refunfuñó para sí misma mientras levantaba la cabeza para decirle a la amable señora que estaba bien por enésima vez. Sin embargo, al recuperar la visión, se sorprendió al no ver al zorro pelirrojo, ni a nadie más. Parpadeando confundida, giró la cabeza de un lado a otro por la habitación a oscuras, con la única luz del suave resplandor rojizo de la luna que se filtraba por las ventanas, para descubrir que no había ni un alma. Pero entonces Loona sintió que el peso se movía de nuevo junto con algo presionando contra su costado, lo que la hizo mirar hacia abajo esta vez y ver, bueno. De hecho, el pequeño Naru estaba acostado en la cama para perros justo a su lado, abrazándola por la cintura mientras se acurrucaba contra su costado. ¿Cómo está? ¿Estaba en, Casi se veían las interrogantes flotando en la cabeza de El Pup mientras su mirada iba del bebé que la acurrucaba a su cuna, al otro lado de la habitación, y viceversa. No veía a nadie más, ni percibía ningún aroma nuevo, así que, por lo que veía, nadie más había entrado en la habitación desde que la amable señora se fue.
Sin embargo, eso era imposible, tenía que haber alguien, no es que el bebé saliera de la cuna, cruzara el suelo y se metiera en su cama él solo. Bien. Al carajo. Se quejó Loona mientras se recostaba, abrazando a Naruto y volviendo a dormirse. Estaba demasiado cansada para preocuparse por cómo había sucedido. Podría preocuparse por ello por la mañana. Sin embargo, si hubiera permanecido despierta unos segundos más, podría haber visto el pone asomándose por la puerta para tomar una fotografía con un suave clic,